Hoy estamos un día más aquí en el Aquelarre. Hemos venido a hablar de un tema... Que creo que vais a intuir un poco. No, yo creo que no se lo imaginan. No. Tengo que decir que yo no quería, me han obligado, ¿vale? A ponerme... Metiéndonos en el contexto de la historia. Sí, como si fuéramos a Disneyland, ¿no? Hemos dicho, vamos a hablar de algunos de los cuentos de Disney. ¿En qué están inspirados? Porque ya sabemos que la mayoría están basados en los cuentos de los hermanos Grimm. Pero los hermanos Grimm se inspiraron en algo para hacer estos cuentos. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos. Yo voy a empezar hablando de la historia de Mulan, que esto no está basado en un cuento de por sí. Está basado en una leyenda. Bueno, todos conocemos la historia de Mulan, ¿no? Una chica que se hace pasar por un guerrero disfrazado. Pero esto no está basado en una historia de los hermanos Grimm, ¿no? Por ejemplo, está basado en una leyenda china, parece ser, que data de la época de la dinastía Wei, ¿vale? En el siglo V. Nos situamos en una época en la que están en guerra con pueblos del norte, ¿de acuerdo? Entonces, esta chica, que se llama Hua Mulan, que no lo he dicho, es de familia humilde y vive con su padre, que se llama Hua Hu. Hua Hu. Entonces, ¿qué sucede? Ya hemos dicho pues que están de guerra, ¿no? El padre de esta chica, Hua Hu, es un veterano de guerra retirado. ¿Y qué sucede? Que el emperador manda por cada hogar enviar a un hombre a la guerra. ¿Qué sucede? En principio tendría que ir Hua Hu, el padre de Mulan. Porque es el único hombre de la familia. Pero este hombre ya era anciano, estaba mal de salud, por lo tanto no podía ir. ¿Qué sucede? Pues Hua Mulan, decide ella sacrificarse e ir ella. Pero claro, obviamente es una mujer, no puede ir. ¿Qué hace? Pues se disfraza de hombre y se hace pasar por su padre allí en la guerra. Bueno, va pasando el tiempo y todos ven que pues tiene unas dotes marciales muy buenas, que aprende muy rápido, que lo hace todo estupendo. Pero ella mantiene en secreto su identidad. Ella sigue haciéndose pasar por Hua Hu, su padre. Y nadie le descubre, digamos. Una vez finalizada la guerra, ella ya revela su verdadera identidad, de que es una mujer. Y lejos de juzgarla le premian. Al terminar la guerra ganan ellos. Y cuando Mulan regresa a su casa, el emperador le ofrece, debido a su valentía, ¿no? En muestra de gratitud le ofrece riqueza. Pero ella lo rechaza y decide retirarse a vivir ella tranquilita en su pueblo. O sea, la diferencia con Disney es el romance. Sí, la mayor diferencia. Bueno, en principio ella aquí en esta historia vive con su padre únicamente. Y no, la historia de amor no existe en la leyenda esta. Está muy bien, ¿no? Porque desafía los roles de género. En una época en la que, sí, era una mujer pues empoderada, ¿no? Fuera de lo común. Bien, hablemos de Blancanieves. Blancanieves conocida que ahora está muy mundialmente. Esa chica de piel pálida, morena, con el pelo súper cortito, la mar de divina y bonita. Piel blanca como la nieve, sí. Labios rojos como el carmesí. Sí. Negro como el carbón. Sí. Hablemos un poco de ella, de la historia que conocemos de Disney, con la que todos nos hemos criado, ¿no? Que es una chica que es una princesa que vive en su castillo con su padre, su madre, pero su madre fallece y su padre se casa con otra mujer, que es una malvada madrastra que le tiene muchos celos a Blancanieves y no puede con los celos que le tiene. ¿Qué ocurre? Que en ese castillo hay un espejo mágico al que esta madrastra
le pregunta: espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Porque esta mujer es muy vanidosa. Hasta que un día el espejito le dice que la más hermosa del reino es Blancanieves. Hasta ahora siempre le había dicho que la más hermosa del reino era ella, pero llega un día en el que le dice que la más hermosa del reino es Blancanieves. Entonces, claro, esto ella no lo puede tolerar. Ya de por sí la detesta, y encima que le diga eso el espejito, pues eso no puede suceder. ¿Qué ocurre? Que, presa de la ira, manda a un cazador a que la desviva. ¿Qué ocurre? Que cuando el cazador va por ella, le enternece, le da penita y decide que no la desvive. No. ¡Uy, qué mal ha sonado! Que no la va a desvivir. Engañan a la reina porque le dijo que le entregara el corazón de Blancanieves. La cajita esa. Sí, pero él no le entrega el corazón de Blancanieves, le entrega el corazón, no sé si era de un ciervo, le entrega el corazón de un animal para que ella pues se lo trague. Blancanieves huye. ¿Se lo trague? se trague la mentira. Ah, vale. Yo ya me lo estoy imaginando en plan. Que también. Ah. Blancanieves huye al bosque y se encuentra con una casa con los 7 enanitos que ya todos conocemos. Luego, ¿qué sucede? La madrastra viene, le da una manzana envenenada, haciéndose pasar por una viejita entrañable. Ella se pone a echar la siesta. Hasta que llega un príncipe, la ve divina, hermosa, se enamora de ella, le da un besito. Pero no es que se enamore, es que ya la conocía. Estaba enamorado de ella porque la vio cantando en el parque. Ah, sí, bueno. Un stalker. Sí. Dejémoslo así. Luego la vio dormida y dijo: esta es la mía. Se frotó las manos. y dije, ¡ostras! Qué triste en realidad. El príncipe se la encuentra dormida y le da un besito de buenas noches. Le da un besito. Ella se despierta mágicamente, revivida por el amor de ese príncipe, y al final la madrastra acaba cayéndose, ¿vale? Y acaba desviviéndose, y ellos viven felices y comieron perdices por siempre. Se basó en una historia que escribieron los hermanos Grimm, unos hermanos alemanes, que contaba la historia que era una hermosa mujer llamada también Blancanieves. Realmente es casi todo lo mismo, solo que aquí es todo un poco más macabro y oscuro. No es tan family friendly, ¿vale? La madrastra le tiene celos, el espejo le dice que la más hermosa del reino es Blancanieves, manda al cazador a desvivirla, el cazador se enternece y la deja huir, y aquí ya es cuando empieza tal vez la cosa a cambiar bastante, que en el detalle de los enanitos. Los 7 enanitos en el cuento de Disney son como muy característicos, ¿no? Mientras que, como ya hemos comentado, en la historia de Disney son entrañables, digamos, son unos personajes característicos que se diferencian bastante de por sí, con una personalidad marcada cada uno. Al contrario, en la historia de los hermanos Grimm son simplemente unos enanos que trabajan en la mina, pero no tienen nada en especial, digamos, nada que los caracterice. Su madrastra, ya sabemos que en el cuento de Disney la envenena con una manzana, pero en la historia de los hermanos Grimm hace 3 intentos de desvivirla. El primero con un corsé, el segundo intento es con una peina envenenada, que es ¿Como la peineta? Sí, como un cacharrito para ponerte en la cabeza, si no me tiro las orejas. Y el tercer intento, que es cuando ya lo que se dice, ¿no? La tercera va a la vencida, con la manzana. Luego viene el detalle más impactante, digamos, que es, ya sabemos que en la historia de Disney la malvada madrastra se desvive cuando se cae, pero en esta historia, en la original, la de los Grimm, la castigan de manera que le hacen ponerse unos zapatos de hierro ardiendo a fuego vivo, bailando
hasta que Blancanieves y el príncipe acaba de la misma forma que en Disney. Se casan y viven felices para toda la vida. Los hermanos Grimm, esto surge de su imaginación únicamente, o se inspiraron en algunos hechos reales. Pues parece ser que en principio, los hermanos Grimm se basaban mucho en el folclore alemán y los mitos que circulaban por los pueblos, ¿vale? Se basaban sobre todo en esto. Pero historias reales de personas reales, se tiene la sospecha de que pueden ser dos, ¿vale? Una de ellas era una princesa, espero decirlo bien porque es un nombre un poco al final, que su nombre era María Sofía Margarita Catalina von Erhal. No sé si se dice Erhal. Dejémoslo ahí. Era una princesa alemana del siglo XVIII. Bien, esta muchacha era hija de un condestable de Kurmanitz llamado Philipp Christoph von Erhal. Erzal, como queráis llamarlo, ¿vale? En el 1741 esta muchacha pierde a su mamá, ¿de acuerdo? Por una enfermedad. Y se queda, a su vez, esta muchacha se queda medio ciega por una viruela que pasa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que el reino le tenga como bastante ternura a esta muchacha, ¿no? De, mira, se ha quedado huérfana de madre, ahora está medio ciega. Y aparte se decía que era una muchacha pues muy como bondadosa, que se le veía una persona amable. Entonces pues en general el reino la quería bastante. ¿Qué sucede? Su padre se casa con otra mujer que se llama Claudia Elisabeth Maria von Benningen. Las habladurías dicen que esta mujer trataba con desprecio a la princesa, pero sin embargo no se sabe con certeza porque no hay ninguna prueba, no hay ningún dato que corrobore esto, ¿no? De que la trataba mal. Se cree que es muy probable que el reino, como la quería tanto, ellos mismos se inventaran la historia de que la madrastra, porque ya sabemos el estigma que hay con las madrastras, ¿no? La trataba mal a la muchacha. Vivían en un castillo, ¿vale? Al lado del río Meno, que es un poblado llamado Lohr, no sé exactamente. ¿Qué ocurre? Que en este castillo tenían un espejo también muy parecido al que se describe en la historia de Blancanieves. Esto es un motivo más para pensar que puede estar basado en ella. Por esos lares había unas minas que se llamaban minas de Víver, que ella parece que se relacionaba con unos mineros que trabajaban ahí. Pero ¿qué pasa? En principio no es que fueran enanitos, era como las cavidades de la cueva eran tan bajitas. Tenía que ser gente pequeña, gente bajita. No sé decirte si eran niños o personas adultas que eran enanas también, pero era por esto mismo, porque tenían que ser personas bajitas que pudieran trabajar en las minas. Luego está, por otro lado, la otra historia de la que se cree que los hermanos Grimm también se basaron, que el historiador alemán Eckhard Sander cree que la historia de Blancanieves está basada en esta que voy a contar a continuación. Vamos a hablar de una joven condesa que se llamaba Margaret von Waldeck. Ya ves que los nombres son muy españoles. Esta noble vivió en Alemania en la primera mitad del siglo XVI, ¿de acuerdo? Y tuvo una vida bastante desdichada, también podríamos decir. También es que es muy parecida a la historia de la princesa von Erzal, la que he contado primero. Es una historia muy similar, también trata de una madrastra, ¿no? Su madre muere, su padre se vuelve a casar con otra mujer. Tampoco se tienen registros de que esta mujer la tratara mal, pero se cree que puede ser posible, ya que esta condesa, cuando era muy jovencita, no sé si a la edad de 14-15 años, la enviaron a vivir con su tío a otro país durante muchos años. Y se tiene la sospecha de que pudo ser
a modo de huir de su madrastra. Otros dicen que era porque el padre la quería casar con no sé quién y bueno. Otra cosa que hace sospechar de que es Blancanieves es que esta chica, desde que era pequeña, jugaba con 7 niños desnutridos. Mira. Y de ahí los 7 enanitos. ¿Qué ocurre? Hubo ahí como una historia de amor con Felipe II y se dice que murió envenenada y que fue por intrigas de la corte para evitar que se casara con Felipe II. Entonces tenemos una historia de una chica que existió en realidad, que era una condesa, murió jovencita, también envenenada. Jugaba con unos niños que parecían enanitos, bueno, que eran niños desnutridos, y tenía una madrastra y cuentan las malas lenguas que la madrastra le tenía celos también, que se llevaban mal, pero bueno, como que se cree que puede estar basado en estas dos historias, de estas dos princesas de la nobleza. Yo primeramente te voy a hablar, ¿vale? Yo te voy a hablar sobre un personaje, bueno, una película de Disney que también es muy querida, que es Hércules, ¿vale? Hércules es una película de Disney que está hecha en el año 1997, ¿vale? Pero está inspirada en la mitología griega, ¿vale? En el semidios Heracles. Básicamente es Hércules, pero Hércules es su nombre en romano, ¿vale? O sea, él se llama Heracles porque es griego. ¿Por qué es un semidios? En la película te dicen que es un semidios, o sea, que sus padres son Zeus y Hera, ¿vale? Que es la mujer de Zeus. Y que es un semidios porque el hermano de Zeus, que es Hades, como que le tiene tirria y le quieren matar, y entonces le da un veneno y ese veneno no se lo acaba tomando todo entero, entonces se convierte en semidios porque es como mitad mortal, mitad dios. Vale, pues en la mitología griega dicen que no, que esto no es así, que él es hijo de Zeus y una mortal llamada Alcmena, ¿vale? Que era la hija del rey Electrión, ¿vale? Entonces él es un semidios porque, claro, tiene un padre dios y una madre mortal, ¿vale? Una madre humana. Zeus se le conocía mucho por ir de flor en flor, ¿vale? O sea, él tenía su mujer, Hera, pero él era muy mujeriego. Entonces engañaba a las humanas, convirtiéndose en animales y en cosas. Hay un cuadro muy famoso que se llama El rapto de Europa, si te suena, el del toro, que se lleva a la mujer. Pues eso es una de sus aventurillas, Que ya lo sabrán, supongo, pero bueno, es todo así en la mitología. Era ¿vale? Hermana de Zeus también. Sí, básicamente, ahí todo se quedaba en familia. En una aventura pues con Alcmena, que bueno, ella pues se queda con Zeus, pero no, ella se pensaba que era su marido, o sea, no era que ella se pensara que era Zeus, sino que Zeus la engañó, ¿vale? Y fruto de esto nace Heracles, o sea, Hércules, y su hermano gemelo que se llamaba Ificles. Los nombres, por favor, lo siento si los digo mal, porque aquí hay un montón rarísimos, ¿vale? Pero él tenía un hermano que se llamaba Ificles, ¿vale? Eran gemelos, el único que tuvo los poderes de semidios era Heracles, ¿vale? El otro no. Bueno, cuando Hera se entera de que tiene un hijo con otra mujer que no es ella, oh Dios mío, le coge una tirria al niño, que veas tú, le coge una tirria tremenda. Todo su afán es quitarle la vida al niño, todo su afán es quitarle la vida, le coge mucha manía. Entonces es como que se pasa la infancia Heracles luchando contra las cosas, las dificultades que le va tirando Hera. De hecho, este niño se llamaba, o sea, al principio no se llamaba Heracles, se llamaba Alceo, pero le ponen Heracles porque Heracles significa gloria de Hera, que es por las dificultades que le tiraba Hera, Heracles, claro. Le llaman Heracles, o sea, es muy fuerte.
De hecho, en la película, pues esto, todo, o sea, el personaje de Hera es Hades. O sea, quiero decir, el villano, en este caso es Hera, y en la película de Disney es Hades, que le tira todas estas dificultades, ¿no? Pues eso. La cosa es que él pues supera todas estas dificultades, ¿vale? Él las supera todas y llega el día en el que, bueno, él hace como muchas heroicidades, ¿vale? Con sus poderes de semidios, en plan tiene mucha fuerza y hace muchas heroicidades. Y cae en la simpatía de un rey que se llama el rey Minio Ergino de Orcmeno. ¡Uy, Dios mío! Un nombre muy español. Sí. Bueno, pues cae en la simpatía de este rey, ¿vale? Y porque no sé qué le hace, que le cae muy bien. Y le manda que le va a dar a su hija, ¿vale? Que es una princesa, la princesa de Tebas, que se llama Megara, ¿vale? Que en la película de Disney es una doncella tal cual, no es ninguna princesa. Bueno, pues aquí es una princesa. Y bueno, le da a su hija y dice, toma, comprométete con ella, ¿vale? Bueno, se comprometen y la verdad es que pese a que es un compromiso, o sea, un matrimonio por conveniencia, ellos dos son felices, o sea, están bien, su vida matrimonial es buena. Y de hecho tienen 3 hijos, ¿vale? Que los voy a leer. Terímaco, Creontiades y Deinconte, ¿vale? Muy españoles. Sí. Y bueno, y todos felices y contentos, o sea, tienen una vida perfecta. Pues esto a Hera no le gusta, porque lo odia con todas sus fuerzas. Los finales felices. No le gusta nada. Entonces lo que decide Hera hacer es echarle un hechizo y lo vuelve loco, crazy, al muchacho, a Heracles. Lo vuelve loco. Y entonces, de esta locura, lo que hace Heracles es quitarle la vida tanto a su mujer como a sus 3 hijos. Se los carga. ¡Hala! A tomar viento. Cuando él se entera de lo que ha hecho, ¡buah! Cae en una depresión tremenda. Pero tremenda, tremenda. De hecho, incluso quiere quitarse él la vida. Pero me parece que es que habla con su primo y le dice que no. Que vaya a hablar con el oráculo de Delfos. Que él le ayudará a redimirse. Y decide que va a ir a hablar con este oráculo. Y el oráculo le dice que tiene que ir a hablar con su primo, el rey Euristeo, ¿vale? Que hable con él, que le mandará unos trabajos para poderse redimir, ¿vale? Y efectivamente, este rey le manda los 12 trabajos imposibles de hacer, ¿vale? Si hace estos 12 trabajos, se podrá librar de culpa, ¿vale? Os los voy a nombrar, ¿vale? En la película de Disney no lo dicen tal cual, pero sí que sale alguna escena de estos trabajos que él hizo, ¿vale? Vamos a ver, primero, matar al león de Nema y quitarle la piel. Matar a la hidra de Lerna, que creo que esto es lo que sale en la película de Disney. Capturar la cierva de Cerimea. Capturar el jabalí de Erimanto. Limpiar los establos de Augias. Matar a los pájaros de Estífalo. Capturar el toro de Creta. Robar las yeguas de Diónides, robar el cinturón de Hipólita, robar el ganado de Gerión, robar las manzanas del jardín de las Hespéridas, capturar a Cerbero y sacarlo de los infiernos, ¿vale? El caso es que él hace estos 12 trabajos muy bien. Pues hace los 12... Bueno, por cierto, tenemos atrezzo nuevo. Avui és Sant Jordi. Sí. Y ahora está, pues, libre de culpa, ¿vale? Ya está. Ya se le ha pasado la tristeza, ¿vale? Qué fácil, ¿eh? Sí. Y es aquí cuando conoce a una doncella, que es lo que pasa en Disney, ¿vale? Lo de Megara es aquí, ¿vale? Lo que pasa en la película de Disney es aquí, ¿vale? Lo que pasa que no se llama Megara, conoce a la doncella de Yanira, ¿vale? De Yanira. Conoce a esta princesa doncella y se enamora de ella, ¿vale? Que de hecho es lo que pasa como en la película, que la está raptando un centauro, ¿vale? Y la rescata porque este centauro pues tenía malas intenciones con esta muchachita, ¿vale? Y pues acaba con la vida del centauro, pero antes de nada el centauro le dice a la doncella
que su sangre es como un elixir de amor, ¿vale? Que si en algún momento la necesita, su sangre es un elixir de amor. O sea, el centauro Le dice a la ella. doncella. Vale, bueno, se enamoran, mata al centauro y shalali shalala. Pasa el tiempo y la doncella tiene sospechas de que quizá Heracles no está tan enamorado de ella, ¿vale? Tiene celitos, ¿vale? Y se acuerda de que el centauro le dijo que su sangre, la sangre del centauro, era un elixir de amor. Y entonces dijo, ostras, pues le echo unas cuantas gotitas de sangre en la ropa a Heracles y se vuelve a enamorar de mí. Y eso hace. Lo que ella no sabe es que el centauro la ha engañado, porque la sangre del centauro no es un elixir de amor, es un veneno tóxico que mata a gente, ¿vale? Total, que ella esto no lo sabe, le echa las gotitas de sangre en la ropa de Heracles se la pone y ¡adiós, Heracles! ¡Toma! Ya está, ese es el final, la verdad. O sea, ya veis la diferencia entre la película de Disney y esta, pues es bastante la diferencia, la verdad. Muere... O sea, no muere por Hera, pero sí por la mujer de la que se enamora. O sea, qué fuerte, pobrecito en realidad. Y ahora te voy a contar, ¿vale? La historia de la Sirenita, ¿vale? Que también es bastante diferente a la película de Disney. Ajá. La película de Disney es del año 1989, ¿vale? Pero está inspirada está inspirada en el escritor, bueno, en el cuento del escritor Hans Christian Andersen, ¿vale? Que lo hizo en 1837, ¿vale? El cuento que cuenta él es bastante parecido al de la película de Disney, ¿vale? Que recordemos que es una sirenita, o sea, es una sirena que es hija del rey del mar y que ella tiene un deseo muy grande, que es salir a la superficie a ver el mundo humano. Ella tiene mucho amor por los humanos. Y entonces dice que cuando cumple la mayoría de edad, su padre le concede este deseo. Dice, puedes salir a la superficie y ver un poco el mundo humano, ¿vale? Ella lo hace y cuando sale a la superficie es cuando se encuentra con el barco del príncipe Eric, que también está celebrando su cumpleaños, su 18 cumpleaños. Lo ve y se enamora de él. Es guapísimo, le encanta, se enamora de él, ¿vale? El barco sufre un naufragio, ¿vale? Por una tormenta el barco naufragia y ella lo rescata al príncipe. Y el príncipe pues no la ve, solamente escucha su voz, no la ve. Pero ella es que se queda enamoradísima de él. Vuelve a casa y no puede olvidar al príncipe. Entonces decide hacer un trato con la bruja del mar, con Úrsula, ¿vale? Hace un trato que es... que le dice que a cambio de su voz ella le va a dar piernas, pero el hechizo se va a romper en un plazo de 3 días y en 3 días tiene que hacer que el príncipe se enamore de ella, ¿vale? Ese trato también conlleva que le va a dar piernas, sí, pero que cada vez que ande con ellas va a sentir mucho dolor, como si le estuvieran clavando cuchillos. Bueno, ella está tan enamorada que dice... Vale, me parece bien el trato, voy a hacer este trato, sí. Lo que también le dice es que si no cumple el trato, se va a morir ella, se va a convertir en espuma de mar, ¿vale? Bueno, ella le da las piernas, firma el trato, sale a la superficie, se encuentra con el príncipe Eric y el príncipe no la quiere, porque el príncipe le cae muy bien, de hecho se hacen amigos, pero está enamorado de otra persona. Él está enamorado de la prometida de él, de hecho se casa con él, ¿vale? Y claro, Ariel pues está súper triste, muy triste. Lo que hacen las hermanas de Ariel es pedirle otro trato a la bruja. Le dice, no, es que necesitamos que vuelva a casa. Y la bruja le dice, vale, yo os doy otro trato. Pero lo que vamos a hacer ahora es que en vez de que él se enamore de ella, es que Ariel mate al príncipe. Y claro, Ariel esto cuando lo escucha dice, no, yo no, si yo lo quiero. Entonces lo que ella decide hacer es
tirarse del acantilado y convertirse en espuma de mar. Su triste historia. Con diferencia, o sea, la diferencia principal de Disney es el final, porque el final de Disney, pues, obviamente, comieron perdices, ¿sabes? Pero aquí no, aquí ella muere. La historia, ¿vale? Se dice que está inspirada, bueno, que Hans Christian Andersen se inspiró en su propia vivencia, ¿vale? Porque este escritor se dice que siempre estuvo mal de amores, ¿vale? Siempre tuvo como amores no correspondidos, amores que acababan muy rápido, siempre tuvo como muchos males de amores y que realmente su bibliografía se dice que está mayormente está inspirado en sus vivencias amorosas, ¿vale? Y todas son muy tristes y así. Y esta dicen que resulta que él tenía un amigo que era escritor que se llamaba Edward Collin, ¿vale? Y era un señor que estaba comprometido, de hecho se casa, y él estaba muy enamorado de él. Se dice que estaba muy enamorado de él, de hecho hay cartas que dicen pues que siente las mismas cosas que sentiría una mujer o algo así por él. Como que estaba enamorado de él. Y entonces era un amor no correspondido, como pasa con Ariel. En plan, eran muy amigos, como pasa con Ariel y el príncipe Eric, eran muy amigos, pero uno de ellos está comprometido y está enamorado de su mujer y tal. Entonces es muy triste porque, en plan, no hay final feliz y como él tampoco lo tuvo, pues su cuento tampoco. Y ese es el famoso cuento de la sirenita, ¿vale? También, así como dato curioso, resulta que en el muelle de Copenhague, que es un muelle que se llama Langsline, está la estatua de la sirenita, muy bonita, que me parece que mira hacia el puerto o hacia el mar. Es que no me acuerdo, sé que mira hacia un lado como de manera melancólica, en plan, quiero volver, ¿sabes? Una cosa así. Es que es preciosa la escena de Disney, cuando está ella subida en la piedra. Sí. Que está cantando cuando él se va, que hace como un día nublado, sí. Y hay olas, sí. Y con el pelo así, esa escena es muy, muy mítica. Es muy melancólica, muy así, es muy bonita, sí, sí. Pero porque yo, por ejemplo, La Sirenita es de mis pelis favoritas de Disney de toda la vida, ¿no? Era de las que más me veía. Y de Hércules, casualmente las dos que has dicho eran mis favoritas. Y luego enterarte, cuando creces, de la historia real, es muy triste. Dices, ostras. Además es que casa con la historia del Hans Christian Andersen, el escritor. Sí, es que es muy parecida. El amor no correspondido, la pobre que al final acaba sacrificándose, ¿no? Como... pero es que Disney, no veas, lo endulzaba todo que no veas. Sí. Y luego Disney tenía un problema con lo del tema de las madrastras, sí. De las madres en general. Padres o algo así. Porque Walt Disney creció sin madre o algo así era. Y entonces creo que es como que transmitió en plan, yo no tengo madre, tú tampoco. Y mataba a todas las madres. O las volvía malas o no tenían madre. Porque se veía reflejado, sí. O sea, era como un poco una extensión de... Es que ponte a pensar, o sea, muertes trágicas de padres en Disney. Bambi, El Rey León, Tarzán. ¿Y todas? Es que es muy fuerte. Casi todas. En Frozen incluso también. En Frozen también, es verdad. Bueno, pues esas son las historias. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, tenemos que contar más. A mí me gustaría hacer un caso, o sea, me gustaría hablar de Disney en general, porque sé que Disney tiene su lado oscuro. ¿A qué te refieres? Tiene tanto parques abandonados embrujados, que hay un montón de Disney, como mucha leyenda urbana sobre cosas, de experimentos, de... Sí. Tiene cosas oscuras Disney, ¿eh? Sí, a ver... Tiene cositas. Sí, he leído cosas la misma lellenda urbana que tiene Walt Disney, de que está congelado. A ver, que no está congelado, pero es una leyenda que está ahí. Sí. Tiene cosas turbias. A mí me gustaría hablar un caso... Podríamos hablar, pasa que es extenso. Sí. O sea, habría que mirar cómo hacer. Para el aniversario... de Disney. Es que ya ha hecho el 100 aniversario, pero... El 103.
Esperamos que os haya gustado. Que nos hayan dado mucho miedo, ni os haya entristecido mucho la realidad. Ha sido un programa, yo creo que bastante divertido, yo creo, ¿no? Sí. Yo tengo que decir que yo no estaba a favor de esto. Y lo monas que estamos. Pero me ha obligado. ¿Vale? Es que es así, es como te metes más en la historia. A mí me está molestando esto me está molestando un montón, pero lo estoy aguantando. Estoy haciendo el sacrificio. Para presumir hay que sufrir. Como hizo la bruja malvada de la Blancanieves con los zapatos de hierro, pues yo lo estoy haciendo. Literalmente, un sacrificio. Sí. Eso. Feliz Sant Jordi. Bueno, cuando se suba esto ya pasó. Bueno, oye, queda en el recuerdo. Y seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Y nos vemos en el próximo Diario de Patricia. Sí, de Patricia. Justo de Patricia. Adiós. Dale like, suscríbete.